Parecía una noche normal en el restaurante de Robert, pero lo que experimentó lo dejó en shock y humillado. Un acto impactante por parte de su propio personal puso todo patas arriba, pero la forma en que Robert responde a continuación te dejará sin palabras. Mantente atento hasta el final para ver cómo se desarrolla esta historia. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Robert Harris, el propietario de un restaurante de gran prestigio, decidió pasar la noche en su propio establecimiento, no como el exitoso hombre de negocios que todos conocían, sino como un cliente común. Quería experimentar el restaurante como un invitado para sentir la atmósfera sin la influencia que su presencia como propietario normalmente traía. Vestía una simple camisa y jeans. Robert se deslizó por la puerta principal sin que el personal lo notara, ya que estaban demasiado ocupados atendiendo a los clientes y poniendo las mesas para prestar atención a su llegada. Tomó asiento en una mesa de la esquina cerca de la entrada y esperó pacientemente con la esperanza de observar sin llamar la atención. El ambiente del restaurante era cálido y acogedor, o eso parecía en la superficie. Una iluminación suave bañaba las mesas que estaban cuidadosamente cubiertas con manteles finos, mientras una música suave sonaba de fondo agregando un toque relajado y elegante. Al entorno se murmuraban conversaciones en tonos suaves interrumpidas solo por el tintineo de vasos y cubiertos. Los clientes llenaban la habitación, algunos reunidos en grupos riendo y disfrutando de su velada mientras otros se sentaban solos perdidos. En la experiencia del ambiente del restaurante era un lugar destinado a que la gente se relajara para olvidar sus preocupaciones y disfrutar de la excelencia culinaria que le había ganado al restaurante su estimada reputación en la ciudad. Cuando Robert inspeccionó la habitación, notó algunas caras familiares, clientes habituales que visitaban a menudo para disfrutar del servicio constante y los platos de alta calidad. También observó a los recién llegados, gente atraída por la reputación del restaurante, algunos mirando a su alrededor ansiosos por probar la cocina y el ambiente. Habían escuchado tanto sobre todo el entorno, debería haber sido ideal, pero Robert había venido con un propósito específico y mientras miraba más de cerca notó signos sutiles preocupantes de que algo faltaba. Una joven camarera con su etiqueta con el nombre Lisa se acercó a la mesa de Robert después de unos minutos. Estaba pulcra, parecía profesional y mantenía una expresión tranquila. Sin embargo, cuando lo saludó su comportamiento carecía de calidez y su sonrisa parecía forzada, casi como si fuera más una cuestión de costumbre que de genuina amabilidad. Sí, preguntó abruptamente, su voz con un inconfundible aire de impaciencia. Sorprendida, Robert respondió cortésmente: buenas noches, me gustaría ordenar una comida, por favor. La mirada de Lisa lo escaneó, su expresión fría y distante, casi calculadora. Sus ojos se desviaron hacia su atuendo casual, y él pudo sentir un cambio sutil en su actitud, un leve indicio de juicio, como si él no perteneciera del todo a este entorno refinado. No había bienvenida en su sonrisa, ninguna calidez en su tono, parecía ligeramente molesta, como si su presencia fuera un mero inconveniente interrumpiendo su rutina. Mientras Robert hacía su pedido, notó que la postura de Lisa permanecía tensa, su postura formal pero carente de cualquier indicación de entusiasmo o atención. Garabateó su pedido rápidamente, dio un suspiro apenas disimulado mientras lo hacía, y se alejó sin decir palabra. Robert la observó mientras se movía por el comedor, notando la forma en que interactuaba con otros clientes, con aquellos que parecían bien vestidos y adinerados. Sus enfoques suavizaron, su comportamiento se transformó en algo más accesible, se reía con algunos, hablaba cortésmente con otros, y mantenía una presencia alegre, pero cuando miró a Robert, su expresión se endureció de nuevo y él sintió su mirada juzgadora una vez más, una sugerencia silenciosa de que no era bienvenido en su propio establecimiento. Observando el comedor con más atención, Robert comenzó a notar patrones similares en el comportamiento de otros miembros del personal. Los camareros y los anfitriones tendían a tratar a ciertos invitados, aquellos que parecían la clientela ideal del restaurante, con calidez y atención, mientras que otros, vestidos de manera más sencilla, eran recibidos con una actitud más fría y distante. Podía ver invitados que eran tratados cálidamente con sonrisas y charlas triviales, mientras que otros apenas eran reconocidos mientras esperaba su comida. Robert sintió el peso de estas observaciones, se sentó pesadamente sobre él. Siempre había imaginado su restaurante como un lugar donde cualquiera podía venir sin importar su apariencia o estatus, y ser tratado con igual respeto y amabilidad. Era doloroso ver la sutil división casi invisible que se había infiltrado en el ambiente. La energía en la habitación cambiaba cada vez que levantaba la vista, vislumbrando a los camareros, intercambiando miradas, sus expresiones marcadas por una sensación de leve desdén o indiferencia hacia los clientes que no cumplían con sus estándares. Cuando Lisa regresó con su bebida, la dejó sobre la mesa con un nudo en la garganta, todavía sin ningún esfuerzo por entablar una conversación con él o hacerlo sentir bienvenido. En cambio, giró bruscamente sobre sus talones y se alejó sin apenas dedicarle otra mirada. Sus acciones decían mucho, y Robert sintió una oleada de decepción por la falta de hospitalidad que mostraba, sorbiendo su bebida y en silencio.
Robert escaneó la habitación una vez más, notando pequeños detalles que podría haber pasado por alto en visitas anteriores. La interacción que presenció lo dejó incómodo, las sonrisas que había pensado que eran genuinas se sintieron forzadas, las conversaciones estaban guionadas, mientras que algunas mesas estaban adornadas con interacciones alegres, la suya se quedó en aislamiento como si fuera una molestia atípica después de lo que pareció una eternidad lisa. Regresó con su comida, colocó el plato frente a él con un breve asentimiento, su expresión revelaba un leve disgusto como si servirlo estuviera debajo de ella. Robert miró el plato, su apetito disminuyó por la atmósfera que lo rodeaba, la comida fue presentada al azar, carente del cuidado y detalle del que sabía que sus chefs eran capaces, parecía como si hubiera sido preparada con el mínimo esfuerzo, como si alguien asumiera que no le importaría o no se daría cuenta. ¿Hay algo más?, preguntó Lisa rotundamente, su tono carente de cualquier calidez o preocupación. Robert logró esbozar una sonrisa educada y negó con la cabeza, sintiendo que su irritación crecía, pero eligiendo reprimirla por el momento. Se recordó a sí mismo que estaba allí para observar, para entender lo que estaba sucediendo dentro de su establecimiento. Habría tiempo para la acción más tarde, pero por ahora necesitaba ver qué tan profunda era esta actitud entre su personal. Tomó algunos bocados de su comida, los sabores sosos y sin inspiración, muy lejos de la cocina excepcional por la que sus chefs eran conocidos. Robert continuó mirando mientras Lisa y sus colegas intercambiaron miradas cómplices, sus sutiles sonrisas y conversaciones susurradas solo se sumaban a la amargura que sentía. Era como si lo estuvieran alejando a propósito, excluido del entorno que había creado cuidadosamente. A medida que avanzaba la noche, el descontento de Robert se solidificó en una tranquila determinación. Ya no podía ignorar lo que había presenciado. Esto no era un simple asunto de una camarera grosera o un plato mal preparado, había un problema más profundo aquí, un cambio en la cultura de su restaurante que requería atención inmediata. Había pasado años construyendo este lugar desde cero, vertiendo su corazón y recursos en crear un establecimiento donde cualquiera pudiera sentirse bienvenido. Verlo reducido a un lugar que juzgaba a sus clientes según las apariencias, incluso sutilmente, era una traición a todo lo que había imaginado. Finalmente, cuando terminó su comida, Robert dejó su servilleta en la mesa y se levantó dejando una generosa propina. A pesar del mal servicio, miró alrededor de la habitación una última vez, observando los rostros del personal y los clientes, cada uno inmerso en sus propios mundos, ajeno a la tormenta silenciosa que se estaba gestando dentro de él. Mientras caminaba hacia la puerta, su resolución se hizo más fuerte con cada paso que daba. Sabía que volvería, pero la próxima vez no vendría como un invitado anónimo. Robert salió al aire fresco de la noche, su mente ya estaba corriendo con planes. Había visto lo suficiente para comprender que era necesario un cambio y estaba preparado para enfrentar lo que fuera que se le presentara. Este era su establecimiento, su creación, y no permitiría que se viera empañado por los prejuicios y la arrogancia de unos pocos individuos. Mañana regresaría, no como un simple observador, sino como el legítimo propietario, listo para reclamar su restaurante y restaurar los valores que lo habían convertido en lo que se suponía que debía ser. La noche siguiente, Robert Harris regresó a su restaurante una vez más. Vestido con el mismo atuendo modesto a pesar del sutil pero inconfundible desdén que había enfrentado por parte del personal la noche anterior, estaba decidido a continuar con su observación. Necesitaba ver qué tan profundo era el problema para entender si el trato frío que había recibido era un incidente aislado o un comportamiento arraigado entre sus empleados. Deslizándose en un asiento cerca de la parte de atrás, esperó. Completamente consciente de lo que podría suceder a continuación, el restaurante bullía de vida ligera, lleno del zumbido de conversaciones tranquilas y la risa ocasional de los clientes que disfrutaban de su velada. Para los clientes vestidos de manera informal de negocios o más refinada, el personal se movía con una facilidad practicada, sonriendo y charlando atento a cada necesidad. Pero en el momento en que Robert tomó asiento, sintió que la misma inquietud de la noche anterior se apoderaba de él como una espera no deseada. Casi de inmediato sintió que una vez más era un extraño en su propio establecimiento. Después de una corta espera, Lisa, la misma camarera de la noche anterior, lo vio y se dirigió a su mesa. Un ceño fruncido apenas disimulado tiró de las comisuras de su boca, y sus ojos se entrecerraron como ella lo reconoció. Dudó por un momento, deteniéndose en otra mesa, compartiendo una broma con clientes que estaban vestidos más apropiadamente acorde según sus estándares tácitos. Finalmente, después de hacer esperar a Robert una cantidad incómoda de tiempo, se acercó a él, su expresión tan gélida como la noche anterior. «¿Estás de vuelta?», dijo su voz con un dejo de sorpresa e irritación inconfundible. Era como si no pudiera creer que él hubiera regresado, o tal vez pensó que no había recibido el mensaje de su visita anterior. «Sí lo estoy», respondió Robert con calma, obligándose a ocultar su frustración. Mantuvo su tono educado, recordándose a sí mismo que estaba allí para observar, para comprender el alcance total del problema. «Disfruté la atmósfera anoche, y pensé en volver». Los labios de Lisa se curvaron en una sonrisa tensa, pero no contenía calidez. Asintió a medias y respondió: «Bueno,
supongo que podemos complacerte. Sacó su bloc de notas con un suspiro golpeando su bolígrafo contra él con impaciencia. Robert presionó un suspiro propio manteniendo cuidadosamente su compostura. Tomaré la del chef especial esta noche, por favor, dijo ofreciéndole una sonrisa educada esperando que este simple pedido pudiera hacer que el proceso fuera más fluido. Lisa anotó el pedido aquí, expresión plana y desinteresada, murmuró algo en voz baja, aunque Robert no pudo entender bien sus palabras, y se alejó sin mirarlo otra vez, dejándolo una vez más esperando en silencio mientras se sentaba solo. Robert observó la forma en que el personal se movía por el comedor. Su comportamiento notablemente diferente hacia otros clientes. Lisa, en particular, parecía animada, sonriendo y riendo mientras charlaba con los clientes que parecían encajar en su imagen de la clientela ideal del restaurante. La facilidad con la que cambiaba entre la cortesía y la frialdad era sorprendente, y Robert no podía ignorar el patrón que había construido este restaurante para ser un lugar de respeto igualitario, un lugar donde cualquiera, independientemente de su origen o apariencia, pudiera venir y sentirse como en casa. Ver a su personal tratarlo con tal desapego como si fuera una molestia fue doloroso y exasperante. Después de unos minutos, Lisa regresó con su bebida, dejó el vaso sobre la mesa con una fuerza que hizo que el líquido se ondulara como si quisiera recordarle su lugar sin necesidad de decir una palabra. Nada más, preguntó apenas mirándolo, su tono tan frío como antes. Robert negó con la cabeza ocultando su creciente irritación. Podía sentir las miradas del personal sobre él, la forma en que susurraban entre sí robando miradas en su dirección como si fuera una especie de anomalía, era como si fuera una fuente de diversión, un tema de burla silenciosa entre los empleados. La tensión en el aire se sentía espesa y pesada, y Robert tuvo que recordarse a sí mismo nuevamente por qué estaba allí. Necesitaba ver esto hasta el final para presenciar de primera mano el ambiente que se había arraigado en su restaurante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lisa regresó con su comida, dejó el plato frente a él con una sonrisa burlona, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y algo más oscuro. Robert miró el plato sintiendo que su estómago se revolvía ante la vista frente a él. El plato, dispuesto con burla en lugar de cuidado, era una rata muerta. Su cuerpo sin vida estaba posicionado como si fuera una especie de plato gourmet retorcido, el hedor de la descomposición dominando la sensación habitual de la buena cocina del restaurante. La vista y el olor eran repugnantes, y Robert sintió una ola de náuseas invadirlo a su alrededor. La risa estalló en silencio, risas entrecortadas del personal, sonrisas divertidas de los clientes cercanos que habían notado su comida. Los pocos empleados reunidos junto a la puerta de la cocina se rieron abiertamente, algunos empujándose unos a otros y compartiendo sonrisas mientras observaban su reacción. Incluso Lisa se permitió una sonrisa cruel, aquí ojos brillando con satisfacción. «¿Oh, algo anda mal?», preguntó fingiendo inocencia, su voz goteando sarcasmo. «Pensé que disfrutarías, nuestro especial es único, ¿no crees?». Las manos de Robert se apretaron a sus costados y pudo sentir la ira aumentando dentro de él, burbujeando justo debajo de la superficie, pero se obligó a mantener la calma para controlar sus emociones. No les daría la satisfacción de verlo reaccionar o verlo romperse. Empujó el plato a un lado, su expresión se endureció cuando se encontró con la mirada de Lisa. «Me gustaría comprobarlo, por favor», dijo de manera uniforme, su voz firme a pesar de la humillación que hervía dentro de él. La sonrisa de Lisa se abrió, sus ojos brillaban de triunfo, asintió, giró sobre sus talones y regresó un momento después con la cuenta, arrojándola sobre la mesa con un movimiento despectivo de su muñeca. Su expresión era de diversión apenas disimulada, como si estuviera disfrutando cada segundo de su incomodidad. Robert respiró profundamente, metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera, dejó una generosa propina en la mesa, mantuvo su mirada fija en el rostro de Lisa por un breve momento, vio que su sonrisa vacilaba, un destello de sorpresa, cruzando sus rasgos cuando notó la cantidad. Su boca se abrió ligeramente como si quisiera decir algo, pero Robert simplemente asintió cortésmente, levantándose de su asiento y saliendo del restaurante sin decir otra palabra mientras salía al aire fresco de la noche. La humillación que había soportado dio paso a una resolución férrea. Esto ya no era una cuestión de simple mala educación o mal servicio, lo que había presenciado era un problema sistémico, un problema profundamente arraigado dentro de la cultura de su restaurante, que no podía ignorarse. La experiencia había sido deshumanizante, un cruel recordatorio de que el prejuicio y la arrogancia no tenían cabida en los valores sobre los que había construido su negocio. El restaurante estaba destinado a ser un espacio de respeto e inclusión y no permitiría que se empañara por unos pocos individuos que creían que podían tratar a los demás con desdén. Robert sabía que volvería, pero la próxima vez no vendría como un humilde invitado anónimo, volvería como el propietario listo para enfrentarse a su personal y recuperar el control de su restaurante. No habría tolerancia para el comportamiento que había soportado, no habría lugar para las actitudes tóxicas que se habían filtrado en su establecimiento. Mañana volvería a ese edificio no como un extraño sino como la autoridad legítima, y aquellos que se habían burlado de él enfrentarían
Las consecuencias de sus acciones. El aire fresco de la noche llenó sus pulmones deteniéndolo mientras formulaba su plan. No se trataba solo de corregir el comportamiento de un empleado o ajustar la actitud de un solo miembro del personal, se trataba de recuperar el corazón de su restaurante, de recordarles a todos, desde el camarero de menor rango hasta el chef más experimentado, que el respeto no era opcional. Con su firme determinación, Robert se alejó del restaurante sabiendo que mañana traería un ajuste de cuentas. Los empleados que pensaban que podían mirar por encima del hombro a los clientes que se burlaban y humillaban a cualquiera que no encajara en su molde pronto aprenderían que habían cruzado una línea y él, Robert Harris, se aseguraría de que se restauraran los valores que apreciaba, de que su establecimiento volviera a ser un lugar donde cada persona se sintiera valorada, donde nadie fuera humillado como lo había sido él esta noche. Al día siguiente, Robert Harris llegó a su restaurante con una resolución tranquila pero inquebrantable esta vez. No habría ropa sencilla ni presencia anónima hoy. Él estaba cruzando esas puertas como el legítimo dueño acompañado por algunos miembros del personal de seguridad, incluso un oficial de policía preparado para enfrentar a aquellos que no solo lo habían irrespetado a él, sino a los valores sobre los que se construyó su restaurante. Había terminado de observar hoy, actuaría cuando entrara. Una onda de tensión se extendió por el restaurante, el personal que lo había visto solo como un hombre común y modesto las últimas 2 noches ahora lo miró con los ojos muy abiertos. Un destello de inquietud cruzó sus rostros, los susurros circularon rápidamente entre los empleados, y todos los ojos estaban fijos en él mientras caminaba con confianza hacia el centro del comedor, posicionándose donde cada miembro del personal pudiera verlo y escucharlo. Lisa, la camarera que lo había atendido con desprecio, fue una de las primeras en verlo, parecía que había visto un fantasma, su sonrisa de la noche anterior se desvaneció instantáneamente cuando la realidad de la situación se instaló a su lado. Algunos otros empleados intercambiaron miradas nerviosas, claramente aprensivos sobre lo que estaba a punto de desarrollarse. Robert mantuvo su mirada firme, escaneando los rostros del personal y notando sus reacciones: sorpresa, miedo, incertidumbre. Respiró profundamente sintiendo el peso del momento, luego habló con una voz que era tranquila pero mezclada con autoridad. Permítanme presentarme apropiadamente, comenzó su tono cortando el silencio. Mi nombre es Robert Harris, y soy el dueño de este restaurante. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Los empleados que se habían reído, se habían burlado y lo habían ignorado la noche anterior, ahora miraban con una mezcla de horror e incredulidad. El rostro de Lisa palideció, su boca se abrió ligeramente mientras trataba de procesar lo que acababa de decir. Fue como si le hubieran sacado el suelo debajo de sus pies y su confianza se derrumbó en un instante. La mirada de Robert se posó en Lisa y dejó que su palabra se asentara tomándose su tiempo mientras continuaba. Vine aquí las últimas 2 noches para ver cómo mi personal trata a los clientes. Quería experimentar el servicio que ofrecemos de primera mano como cualquier otro invitado lo haría y estoy horrorizado por lo que presencié. Lisa tartamudeó, tratando de encontrar palabras, su voz temblorosa. Señor Harris, no sabía si sabía quién era usted. Robert la silenció con una mano levantada, su expresión inquebrantable. Respeto no es algo que deba depender de conocer. La identidad de alguien es una parte fundamental de este establecimiento, o al menos debería serlo. Durante las últimas 2 noches fui objeto de desprecio, ridículo y absoluta falta de respeto, comportamiento que nunca toleraría de mi personal hacia ningún huésped, sin importar quién sea. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Todos los miembros del personal se quedaron congelados, algunos mirando al suelo, otros mirándose unos a otros, conscientes de que esta confrontación era el resultado de sus propias acciones, ya sea por participación o por cumplimiento silencioso. Volviéndose hacia Lisa, la voz de Robert se volvió más fría. Y tú, dijo, su tono firme y directo mostró un nivel impactante de ISM poco profesional y desdén absoluto. La forma en que me trataste y alentaste a otros a unirse fue inaceptable. El rostro de Lisa refinó, su compostura desvaneciéndose mientras luchaba por hablar. Señor Harris, por favor, yo no quise que llegara tan lejos. Me disculpo. La expresión de Robert permaneció dura, impasible ante sus palabras. Una disculpa, ahora no cambiará lo que pasó. Lisa, le di a usted cada oportunidad de proporcionar un servicio sencillo y respetuoso, pero en su lugar eligió la burla y la crueldad. No puedo y no permitiré que alguien que se comporta de esa manera continúe trabajando en este establecimiento. La tensión en la habitación era palpable cuando Robert asintió levemente al personal de seguridad, que dio un paso adelante listo para escoltar a Lisa fuera del restaurante. Miró a su alrededor de desate en busca de alguien que la apoyara, pero nadie se movió, nadie habló. La comprensión se hundió y los hombros de Lisa se desplomaron mientras aceptaba su destino sin decir otra palabra. La llevaron hacia la puerta con la cabeza colgando de vergüenza mientras la escoltaban afuera. Robert dirigió su atención al personal restante. Su mirada recorrió la habitación. Sus rostros estaban llenos de aprensión, culpa y, en algunos casos, vergüenza. Dejó pasar unos momentos permitiendo que el peso de Lisa se desplomara.
La partida de Lisa para instalarse antes de dirigirse al resto de ustedes dijo con voz firme y autoritaria: estoy aquí para dejar muy claro que el comportamiento que presencié estas últimas 2 noches ya no será tolerado. Construí este restaurante con la visión de crear un lugar de respeto en la excelencia, y la excelencia en algún momento del camino, esos valores, se han visto comprometidos, y eso termina hoy. Algunos empleados se movieron incómodos, otros asintieron en silencio, conscientes de que las consecuencias de sus acciones ya no eran hipotéticas. Robert continuó su tono inquebrantable: estoy implementando cambios inmediatos efectivos. Hoy este restaurante se someterá a una reestructuración completa de sus políticas y estándares. Habrá nuevas sesiones de capacitación obligatorias sobre servicio al cliente, respeto e inclusión. Este establecimiento volverá a los valores que establecí cuando lo abrí por primera vez, y si alguno de ustedes no puede o no quiere alinearse con esa visión, es libre de irse. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Podía ver que los empleados entendían la gravedad de la situación, que las viejas formas de hacer las cosas habían terminado. Ahora había un nuevo estándar, y estaba decidido a defenderlo. Uno de los chefs, el hombre llamado Carl, dio un paso adelante vacilante, su rostro lleno de incertidumbre. Señor Harris, solo quiero decir que si hubiéramos sabido quién era usted, nada de esto habría sucedido, dijo, su voz tentativa. La mirada de Robert se agudizó mientras miraba directamente a Carl, y ese es exactamente el problema, Carl. No deberías necesitar saber el estado o la identidad de alguien para tratarlo con respeto básico. El hecho de que pienses que mi posición cambiaría la forma en que me tratan dice más sobre el problema que cualquier otra cosa. El rostro de Carl se refinó mientras bajaba la mirada y retrocedía hacia la multitud silenciosa. Los otros miembros del personal miraban con una mezcla de vergüenza y miedo reflejada en sus expresiones cuando se dieron cuenta de las implicaciones de las palabras de Robert. Robert dejó escapar un suspiro. Tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de dirigirse al grupo una vez más. Cualquiera que haya participado en los eventos de anoche, cualquiera que se haya quedado de brazos cruzados y no haya hecho nada mientras otro ser humano era humillado, será responsable si sigue aquí después de hoy. Se espera que defienda los valores de este restaurante y trate a cada invitado con respeto si eso no se alinea con sus creencias. Eres bienvenido a irte ahora, esperó mirando cómo el silencio se extendía, sus palabras colgando pesadamente en el aire. Uno por uno algunos empleados comenzaron a dar un paso adelante, la vergüenza grabada en sus rostros. Recogieron sus pertenencias asintiendo con la cabeza en reconocimiento. Antes de salir de la habitación, Robert respetó su decisión. Era mejor para ellos irse ahora que quedarse y pretender que podían adoptar los nuevos valores que pretendía imponer cuando el último de los que habían elegido irse salió del restaurante. Robert volvió su atención al personal restante. Sus rostros eran una mezcla de miedo, determinación y alivio, una sensación colectiva de conciencia de que las cosas serían diferentes en el futuro para aquellos de ustedes que han decidido quedarse. Continuó su tono suavizándose ligeramente: entiendan esto, estamos empezando de nuevo, habrá nuevos estándares, y todos se someterán a una capacitación para garantizar que este restaurante se convierta en el lugar de respeto y hospitalidad. Sé que puede ser esta es su oportunidad de ser parte de algo mejor. No se equivoquen, esta es una segunda oportunidad, y es la única que recibirán. Los empleados asintieron con sus expresiones resueltas. Robert pudo ver que estaban genuinamente comprometidos a hacer un cambio para defender los principios que había establecido, que muchos de ellos parecían genuinamente arrepentidos, reconociendo el papel que habían desempeñado al permitir que un ambiente tóxico se arraigara, pero también vio una chispa de determinación, una voluntad de enmendarse y adoptar una nueva forma de operar. Una de las camareras más nuevas, una joven llamada Emily, dio un paso adelante, su rostro lleno de sinceridad. Gracias, señor Harris, dijo suavemente, entendemos y estamos comprometidos a hacer este viaje, sabemos que podríamos haberlo hecho mejor y lo haremos. Robert asintió con la cabeza, sintiendo una ligera sensación de alivio. Gracias, Emily, respondió. Cuento con todos ustedes para ayudar a reconstruir este lugar, para convertirlo en un restaurante del que todos podamos estar orgullosos. Juntos crearemos un espacio donde todos se sientan bienvenidos. Con eso presentó a algunos asociados que ayudarían a implementar los próximos cambios, incluidas nuevas políticas, capacitación obligatoria en sensibilidad y nuevas pautas para el servicio al cliente, todo diseñado para crear una cultura de respeto e inclusión. El personal escuchó atentamente, asintiendo mientras describía los planes para un futuro mejor. Mientras miraba alrededor de la habitación a los empleados restantes, Robert sintió que una sensación de logro se apoderaba de él. Este era solo el comienzo, un primer paso para recuperar su restaurante y restaurar los valores que alguna vez lo habían definido. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, que reconstruir la reputación del restaurante llevaría tiempo y esfuerzo, pero estaba listo para enfrentar el desafío que tenía sobre los empleados dispersados para comenzar sus
turnos o asistir a sesiones de capacitación, cada uno con un renovado sentido de propósito. Robert sintió que su determinación se fortalecía mientras los veía prepararse para adoptar los nuevos estándares para transformar el restaurante en un lugar donde cada invitado fuera tratado con dignidad y respeto. Mientras se preparaba para irse, Robert echó un último vistazo alrededor del restaurante, sabiendo que desde en ese momento, las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Este era el comienzo de una nueva era para su establecimiento, un lugar donde todos, independientemente de quiénes fueran, serían bienvenidos como iguales. En los días que siguieron al enfrentamiento, Robert Harris puso en marcha su plan para la transformación del restaurante. Sabía que se necesitaría más que una sola declaración para borrar la toxicidad que se había infiltrado en su establecimiento. La verdadera cadena requeriría compromiso, paciencia y vigilancia. Muy temprano a la mañana siguiente, regresó al restaurante para supervisar la implementación de los nuevos estándares y prácticas, sabiendo que este era un paso crucial para reconstruir la cultura del restaurante y su reputación. El personal restante se reunió en el comedor, sus rostros eran una mezcla de anticipación y aprensión. Robert podía ver la vergüenza persistente en algunas de sus expresiones, pero también vio determinación. Estos eran los empleados que habían elegido quedarse, que se habían comprometido en silencio con los valores que él pretendía restablecer, esperaban a que él hablara, ansiosos por recibir instrucciones, conscientes de que hoy marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. Buenos días a todos, Robert comenzó su voz con autoridad y aliento. Gracias por estar aquí y por elegir quedarse. Hoy vamos a hacer algunos cambios importantes. Esta es una oportunidad para que todos creemos un restaurante del que podamos estar orgullosos, un lugar donde todos sean bienvenidos y respetados, y sé que podemos lograrlo si trabajamos juntos con esas palabras. Robert presentó a sus asociados, un equipo experimentado que lo ayudaría a implementar las reformas necesarias. Comenzaron describiendo las nuevas políticas que guiarían al restaurante en el futuro. La primera de ellas era una capacitación obligatoria sobre sensibilidad e inclusión para todos los empleados, destinada a garantizar que cada miembro del personal comprendiera la importancia de tratar a cada huésped, independientemente de su origen o apariencia, con el mismo respeto y calidez. El personal escuchó atentamente mientras los capacitadores explicaban que estas sesiones cubrirían temas como la empatía, la comunicación no verbal y el sesgo inconsciente. Estaba claro por las reacciones de muchos empleados que este era un territorio nuevo para ellos. Robert pudo ver que algunos estaban intimidados por la perspectiva, mientras que otros estaban silenciosamente esperanzados, tal vez aliviados de tener la oportunidad de aprender y crecer. Mientras los capacitadores pasaban a la siguiente política, un enfoque de tolerancia cero hacia la discriminación y el prejuicio, la atmósfera en la sala cambió. Los empleados entendieron que estos no eran meras pautas, eran la base sobre la que Robert pretendía reconstruir el restaurante. Cualquiera que no respetara estas normas se enfrentaría a consecuencias inmediatas sin excepciones. Después de los anuncios iniciales, el personal se dividió en grupos pequeños para comenzar su primera sesión de capacitación. Robert se quedó cerca observando desde la distancia mientras los capacitadores dirigían las discusiones y actividades diseñadas para fomentar la empatía y la autoconciencia. Observó cómo los empleados participaban en ejercicios de juego de roles poniéndose en el lugar de los clientes que podrían sentirse alienados o no bienvenidos. Pudo ver momentos de comprensión en sus rostros y, por primera vez desde que comenzó este viaje, sintió una genuina sensación de esperanza. Más tarde esa tarde, Robert reunió al personal una vez más mientras miraba a su alrededor. Sintió un profundo respeto por aquellos que habían elegido quedarse y aceptar los cambios que estaba trayendo. Habían demostrado resiliencia y humildad, dispuestos a enfrentar los defectos que se habían arraigado en su lugar de trabajo y comprometidos a enmendarlo. Estamos comenzando de nuevo, dijo su tono cálido pero firme. Esto no se trata solo de políticas o capacitación, se trata de crear una cultura de respeto y amabilidad. Cada huésped que cruza nuestras puertas merece sentirse valorado y depende de cada uno de ustedes hacer que eso suceda. Una de las camareras más jóvenes, Emily, que había hablado durante la reunión inicial, levantó la mano. Señor Harris, comenzó vacilante. Gracias por darnos esta oportunidad. Creo que todos entendemos ahora que podemos hacerlo mejor y estamos listos para demostrarlo. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos de sus compañeros de trabajo. Su expresión era sincera. Robert le dio una pequeña sonrisa asintiendo en reconocimiento. Gracias, Emily, respondió, y gracias a todos aquí. Sé que esto no es fácil, pero creo en ti y creo en el futuro que estamos creando juntos. A medida que las sesiones de capacitación continuaron durante las semanas siguientes, Robert notó un cambio visible en la atmósfera del restaurante. El personal se movió con un nuevo sentido de propósito. Sus interacciones entre sí se volvieron más cálidas y respetuosas.
Las miradas frías y críticas que había presenciado antes ahora fueron reemplazadas por sonrisas de apoyo, y los empleados se tomaron el tiempo para ayudarse mutuamente fomentando un sentido de camaradería y unidad. Robert también presentó un programa de tutoría para fortalecer la cultura del restaurante. En este programa, los miembros del personal senior se emparejaron con empleados más nuevos guiándolos a través de los estándares del restaurante e inculcando los valores que Robert quería en el núcleo del establecimiento. Emily rápidamente estuvo a la altura de la ocasión, convirtiéndose en una líder no oficial entre sus pares. Su genuina calidez y dedicación al nuevo restaurante. Los valores dan el ejemplo y se enorgullecía de ayudar a otros a comprender la importancia del respeto y la inclusión. Un día, mientras el personal se preparaba para una cena ajetreada, Robert reunió a todos para una breve reunión. Era una tradición que había restablecido. Una oportunidad para que el equipo alineara sus objetivos y se apoyara mutuamente antes de que el restaurante abriera sus puertas. Mientras miraba a su alrededor los rostros atentos de sus empleados, Robert sintió un sentido de orgullo por lo que habían logrado. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Comenzó con su voz llena de sinceridad. Este restaurante se está convirtiendo en lo que siempre soñé que podría ser, y eso es gracias a su arduo trabajo y dedicación. Juntos hemos creado algo especial. Un lugar donde cada invitado se siente bienvenido y cada miembro del personal es valorado. El equipo estalló en aplausos. Sus rostros se iluminaron con sonrisas genuinas. Entendieron la importancia de lo que habían logrado. La importancia del entorno que habían ayudado a crear. Robert podía ver el orgullo en sus expresiones. Un orgullo arraigado no solo en la calidad del servicio que brindaban, sino en los valores que defendían. Cuando el restaurante abrió esa noche, Robert se quedó para observar el turno. Observó cómo su personal Robert recibió a los invitados con calidez y atención, moviéndose por el comedor con facilidad y confianza. Cada interacción estaba marcada por un deseo genuino de hacer que el invitado se sintiera como en casa, y Robert sabía que este cambio era más que superficial. Su restaurante se había convertido en un lugar donde el respeto y la amabilidad estaban verdaderamente entretejidos en cada experiencia. En reconocimiento del viaje que habían emprendido, Robert instaló una pequeña placa cerca de la entrada. La inscripción decía: en este lugar, todos son bienvenidos, todos son respetados y todos son valorados. Que cada invitado que pase por estas puertas sienta la calidez de la amabilidad y la fuerza de la comunidad. La placa se convirtió en un símbolo del compromiso del restaurante con la inclusión, un recordatorio para el personal y los invitados por igual de los valores que definieron a The Establishment. La noticia de la transformación del restaurante se extendió por toda la comunidad. Los clientes que alguna vez se habían sentido incómodos ahora regresaban encantados de ver los cambios impresionados por el renovado sentido de hospitalidad que llenaba el espacio. Los clientes habituales comenzaron a compartir historias de la recuperación del restaurante, y llegaron nuevas caras atraídos por la reputación del establecimiento de respeto y calidad. El restaurante se había convertido en un faro de inclusión. En la ciudad, un lugar donde personas de todos los ámbitos de la vida podían reunirse y sentirse valorados. Robert se encontró recibido con orgullo cada vez que entraba, observando cómo su personal abrazaba a cada invitado con calidez y atención genuina. El equipo trabajó sin problemas, apoyándose unos a otros y tratando cada interacción con cuidado. Emily continuó brillando como mentora, guiando a los nuevos empleados con paciencia y reforzando la importancia de los valores que se habían restaurado. Pasaron los meses y el restaurante prosperó no solo como un lugar de excelencia culinaria, sino como un símbolo de lo que se podía lograr cuando las personas se unían con un compromiso compartido con el respeto y la amabilidad. Robert sabía que mantener este entorno requeriría un esfuerzo continuo, que siempre habría desafíos por delante, pero estaba más que listo para enfrentarlos con el equipo adecuado a su lado. Una tarde, mientras el restaurante se preparaba para el servicio de la noche, Robert reunió al equipo para una reunión final. Entre un momento para celebrar lo lejos que habían llegado, el personal estaba de pie a su alrededor, sus rostros atentos y llenos de respeto. Mientras miraba alrededor de la habitación, Robert sintió un profundo sentido de gratitud y satisfacción. No podría estar más orgulloso de lo que hemos construido aquí, dijo, su voz llena de emoción. Este restaurante se ha convertido en un lugar donde todos se sienten bienvenidos, donde el respeto y la amabilidad son el corazón de todo lo que hacemos, y no podría haberlo hecho sin cada uno de ustedes. Emily dio un paso adelante sonriendo. Gracias, señor Harris, dijo, su voz llena de gratitud genuina. Nos dio a todos la oportunidad de ser mejores para hacer de este un lugar del que podamos estar orgullosos, y creo que hablo por todos nosotros cuando digo que estamos comprometidos a mantenerlo así. La sala estalló en aplausos, el equipo unido en su compromiso con el futuro que habían creado juntos. Mientras se preparaban para dar la bienvenida a los invitados de la noche, Robert sintió una sensación de paz apoderarse de él. Este restaurante se había convertido en todo lo que había soñado, un lugar donde todos, independientemente de quiénes eran, podían sentirse como en casa. Y mientras la noche se desarrollaba llena de risas y alegría de clientes satisfechos,
Robert se quedó atrás viendo al equipo que había construido trabajar junto con orgullo y propósito. Este era su legado, su V-is Vision, hecha realidad, y él sabía que con las personas adecuadas a su lado, este era solo el comienzo del impacto que tendrían. La placa cerca de la entrada sirvió como un recordatorio silencioso de su viaje, una promesa a cada invitado de que en este lugar todos eran bienvenidos, respetados y valorados. Era un sueño que valía cada desafío, cada dificultad y cada onza de dedicación, y Robert estaba listo para defenderlo durante los años venideros. Robert transformó su restaurante en un lugar donde todos son bienvenidos y respetados. Si esta historia te inspiró, suscríbete para más historias de justicia y cambio, dale me gusta y comparte para difundir la amabilidad y la igualdad, y cuéntanos en los comentarios qué tan importante es el respeto para ti. Gracias por mirar.